Voy a introducir un poco el proyecto y el grupo operativo y directamente ya doy paso a Franco Llovera con la presentación. El proyecto y grupo operativo Cama Agrocomposta pretende desarrollar experiencias piloto de agrocompostaje profesional en la Comunidad de Madrid. Entonces, el proyecto lleva en marcha desde hace aproximadamente 1 año y medio y se están comenzando a desarrollar experiencias piloto en 5 plantas que se distribuyen entre los municipios y mancomunidades socios del proyecto, que son Móstoles, Alcalá de Henares y la mancomunidad Valle Norte de Lozoya. En total son 5 plantas las que están comenzando a desarrollar el proyecto, y el objetivo de este seminario es plantear posibles proyectos piloto con otros ayuntamientos que puedan estar interesados en unirse al grupo operativo y al proyecto. La financiación viene del IMIDRA a través del programa de desarrollo rural. El BR es la asociación que representa al grupo operativo, y además como socias del proyecto están la Red Cerrae y AUPA, la Asociación y Unión de Productores Agroecológicos. Así que doy paso directamente a Franco Llovera, que va a hacer una presentación de las modalidades de tratamiento que se podrían plantear. Buenos días. Este webinario pretende ser un resumen del que ya realizamos en presencial en el mes de enero, el día 25 de enero, si no recuerdo mal, en el Centro de Innovación Gastronómica de Comunidad de Madrid. Y el objeto de esta presentación es resumir lo que presentamos en su momento para ayuntamientos que se hayan podido incorporar nuevos y abrir la posibilidad de que luego los ayuntamientos, a título individual, cuando hayáis hecho un mínimo diagnóstico de cuál es la situación en vuestros municipios, tengamos una entrevista, un webinario personalizado o localizado en vuestra casuística, para ver la posibilidad de que os suméis al grupo operativo a través de recursos propios del propio municipio, porque los que tienen MIRA ya están copados con la estructura de socios, pero está prevista una transferencia y una incorporación para que otros municipios podáis sumaros a compartir con nosotros una experiencia piloto de agrocompostaje. Como sabéis, los municipios tenemos dentro de las competencias propias la gestión de 3 fracciones de residuos. Por un lado, los residuos de comida. Nos vamos a centrar en esta aproximación al agrocompostaje en lo que serían la generación de grandes productores, colectividades, comederos escolares, residencias, centros de día. Tenemos también la competencia sobre los residuos de jardinería, tanto particulares como públicos, con 2 grandes fracciones. Por un lado, las de tipo celulósico, los céspedes, hojas, restos de pequeño tamaño, y por otro lado, los lignificados y las podas. Normalmente estamos acostumbrados a que cada una de estas fracciones, en la realidad de nuestros municipios, va por separado a diferentes destinos. Los restos de comida generalmente van a vertedero en la Comunidad de Madrid, salvo excepciones muy notables. Los restos de césped, hoja y restos depende de cada municipio. En algunos casos se compostan en el propio municipio porque son conscientes de que con poco cuidado se puede obtener razonable en compost. En otros casos va a la fracción restos. Los restos de poda normalmente se lo llevan a plantas que en la mayoría de los casos en Comunidad de Madrid son también de vertido, porque hay muy poquitas que estén ahora mismo preparadas para poder hacer el tratamiento de poda. Y lo que vamos a intentar es que estas 3 fracciones, que por separado nos generan costes económicos y ambientales notables, juntar las 3 en una experiencia de tratamiento piloto en nuestro municipio, haciéndolo no desde los equipos municipales, sino a través de un agricultor profesional que en nuestro entorno esté dispuesto a cocinar los restos de poda, de césped que le aportemos desde el municipio y los residuos agrarios que pueda tener en su propia finca o explotación, junto con los restos de comida que tenemos que identificar en grandes generadores. Esta va a ser el objeto de esta presentación. Muchos municipios están planteando tener plantas propias para juntar las 3 fracciones dentro de instalaciones de gestión de residuos convencionales. Guadarrama, en Cabanillas de la Sierra ya hay uno, se está planteando también en diferentes municipios de Comunidad de Madrid. Lo que nosotros vamos a hacer es experiencias a pequeña escala y que sea el agricultor el titular de estas pequeñas plantas de tratamiento. Estaríamos intentando ir en torno a 20 a 50 toneladas año de tratamiento en vuestro municipio. Este es el mapa conceptual.
En la primera, lo que llamamos menú A, son las opciones que planteamos para que los municipios, hicimos un ensayo en la sesión presencial, valoréis cuáles son las posibilidades con vuestra ciudadanía, con el vecindario. La primera opción a rastrear es que haya compostaje doméstico en las viviendas unifamiliares, cuántos hogares estarían dispuestos y tienen condiciones de vivienda unifamiliar para hacerlo. La otra opción muy recomendable y muy educativa es tener compostaje comunitario en parques y jardines, donde se hagan talleres, la gente pueda ir en fin de semana en el horario del vermut o con los niños a ver cómo se hace la separación y el tratamiento y la descomposición de la materia orgánica. Es una opción muy interesante, pero nosotros nos vamos a centrar en dos opciones que son las que la ciudadanía tiene que seleccionar en nuestra propuesta de menú mater, y es: quieren que se les haga una recogida puerta a puerta. Tenemos varios socios del grupo operativo que ya hacen recogida puerta a puerta, tanto el Boalo como la Mancomunidad de Sierra Norte. Y la otra posibilidad es que la ciudadanía considere, o vosotros consideréis, que se les haga una recogida en quinto contenedor, que suelen ser pues, por bloques de edificios o en las, como son los puntos de recogida en muchos barrios de Madrid, del contenedor amarillo, pues poner al lado del amarillo un contenedor marrón, que es el que iría destinado a este tipo de tratamiento. En el caso que vamos a tratar en la experiencia piloto de agrocompostaje, la idea es hacer una recogida puerta a puerta, que es la que permite tener mucha calidad en la separación de los materiales y hacer un seguimiento personalizado a cada generador de residuos. En la estructura de menú mater, que insisto que se trata de ofrecerle a la ciudadanía, al vecindario, cuáles son las opciones que pueden tener de tratamiento, y en algún momento que las tasas se correspondan con la decisión. No es lo mismo que tú trates la materia orgánica en tu jardín o vayas al parque de al lado que te lo tengan que recoger desde el punto de vista de los costes, pero como se trata de dinámicas abiertas, también se da la posibilidad de seguir como hasta ahora, no obligar a quien quiera seguir como hasta ahora. Hay colectivos que son muy renuentes a los cambios y es mejor no provocar y dejar que se mantengan y que se produzca una conquista paulatina, y dejamos la puerta abierta a soluciones creativas. No tenemos demasiadas que sean muy solventes, pero que el vecindario, la ciudadanía, pueda plantear otras propuestas y que sean debatidas en los foros de lo que llamamos el menú mater A. El menú mater B, que será en el que vamos a tener que centrar la decisión de los ayuntamientos que queráis participar en la experiencia piloto de recogida puerta a puerta. Lo diferenciamos en tres platos. En el primer plato es cómo vamos a recoger la materia orgánica. Va a hacer la recogida de materia orgánica los servicios municipales que ya están municipalizados, lo va a hacer la constructora o la empresa que ya tiene la adjudicación de la recogida, lo va a hacer un agricultor al que a través de una experiencia le vamos a pagar también que sea él el que haga la recogida, lo que llamamos el modelo Larrabechu. Entonces, ¿quién va a hacer la recogida? Esos 2, 3 o 4 nodos experimentales de puerta a puerta, grandes generadores a los que vamos a recoger. Primer plato, ¿quién recoge? Segundo plato, ¿cómo y dónde vamos a tratar? Y aquí nos encontramos, desde el marco del agrocompostaje, que habría dos grandes modalidades. Pasarle la materia orgánica a un agricultor en pequeñas cantidades, 50, 100, en Madrid tendríamos hasta casos de 200 toneladas por finca. Y la otra posibilidad, que se está rastreando ahora mismo con San Martín de Valdeiglesias, es ir a una cooperativa agraria. Es el modelo francés. En el modelo francés son los ayuntamientos sacan ofertas y llegan a acuerdos con las cooperativas de su propio entorno. En unos casos serán fruticultura, en otros viticultura, en otros son de cerealicultura, pero las cooperativas que se dedican a la compra de insumos y a la venta de los productos agrarios asumen como una línea de diversificación de actividad el hacer el tratamiento de la materia orgánica del municipio en el que están implantados. Cobran por ello, luego tienen una complementariedad de renta como cooperativa y luego les suministran el compost bien tratado, centralizado relativamente, a sus propios socios, con precio o con una asignación de toneladas por socio en función del número de hectáreas que tengan o de la cuota que tengan dentro en la cooperativa. Y luego dentro del menú B, que es el segundo plato, es dónde lo vamos a tratar, en un agricultor individual o en cooperativas. Tendríamos el C, en el que no vamos a entrar a día de hoy, pero que desde economías birregionales estamos en la vanguardia en el Estado, que es lo que le llamamos el postre con café y tertulia, que es cómo bonificamos a la ciudadanía que hace una buena separación en origen. Porque el problema de la separación en origen, puerta a puerta o quinto contenedor, es que hay gente que lo hace por inercia
y nos encontramos con porcentajes de impropios en Madrid ciudad, que lleva ya haciéndolo un par de años, con porcentajes de impropios, es decir, plásticos, cartulinas grandes, restos de cualquier tipo, que suponen cerca de un del peso final. Para que haya agrocompostaje en Austria o en Alemania, se habla de que hay un volumen, un porcentaje de impropios de menos del 5% en Alemania, de menos del 3% en el caso de Austria, y nosotros nos estamos marcando en esta experiencia piloto, y que ha sido relativamente fácil sostener los experimentos que hemos hecho en los últimos años en Madrid y en Castilla-La Mancha y en Navarra, es llegar a menos de un 0,1% de impropios. ¿Y eso cómo se consigue? Pues de dos modalidades. En experiencias piloto, estando muy encima del generador, abriendo el cubo cada día y si se les cuela algo diciéndoselo, y en las modalidades cuando ampliemos y vayamos a más nodos, bonificando a quien lo hace bien y bonificando menos a quien lo hace mal. Esa es la tercera de las líneas en las que nosotros no vamos a entrar en esta experiencia piloto. La acción 1, que es la que os planteamos que os incorporéis, es que nos digáis cómo estáis recogiendo en vuestro municipio y cómo creéis que sería posible recoger en una experiencia piloto de unas 20 a 50 toneladas año, y quién pueden ser los gestores del tratamiento en destino, qué tipo de perfil de agricultores, en qué sector de actividad se encuentran, viticultura, olivicultura, horticultura, incluso con ganadería, y que veamos cuál sería el presupuesto. Lo que os vamos a plantear es ir con un contrato menor, hacer una adjudicación a alguna entidad de vuestro municipio, alguna entidad de las que están participando en la propia estructura del grupo operativo, que sería la que pagaría al agricultor para facilitar la gestión, en fin, buscar una modalidad para que os podáis incorporar al grupo operativo. La idea de la acción que llamamos 1 de proyecto piloto con un contrato menor por parte de vuestros municipios tendría una duración de 3 a 6 meses. ¿De qué va a depender? Pues de la cantidad de materia orgánica que se recoja, del tiempo que tengamos o que tengáis para poder ir conjuntos convergiendo caminos. Lo ideal sería cuanto más tiempo mejor. Entre 10 y 20 toneladas al semestre, que es lo que os decía, entre 20 y 50 al año, teniendo en cuenta que tendremos como municipio que aportarle seguramente ese estructurante de la primera imagen de los restos de poda triturados al agricultor, o bien exigirle que sea un aporte suyo el estructurante adecuadamente triturado. A largo plazo debe ser un insumo que aporte el agricultor. A corto plazo les complicaría mucho la experiencia piloto y recomendamos que le aportéis ya el estructurante triturado durante la experiencia piloto. El diseño de la propuesta de colaboración es que, en primer lugar, ya os hemos enviado, y varios de los que estáis en el webinar lo habéis hecho, identificar quiénes son los grandes generadores de bioresiduos, los grandes biogeneradores en vuestro municipio, y que con pocos generadores tengamos suficiente masa como para poder participar, y decidir si la recogida se va a hacer con una ampliación de contrato con el gestor actual. Si el gestor actual tiene flexibilidad, es recomendable. Si se hace a través de una empresa de inserción, que son las experiencias que hasta ahora hemos tenido más, tanto en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, como con el Ayuntamiento de Madrid, contratar una empresa de inserción. Hay varias muy dispuestas a hacerlo. Os pondríamos en contacto con 3 de ellas que tienen ya la autorización para que pudieran ser ellos los que se hicieran la recogida, o que sea directamente el agricultor el que haga la recogida. En este momento yo creo que sería especialmente interesante que alguno de los socios o asociados al grupo operativo de CAEM Agrocomposta preparara a su agricultor para que fuera el gestor de la recogida, porque no tenemos ningún caso de recogida directa de agricultor en Comunidad de Madrid, y sería interesante en este proyecto piloto conocer y luego poder transferir y explicar cuáles las características, los retos que se encuentran los agricultores cuando hacen este tipo de recogida. Que sepáis que es habitual, le llamamos la Rabechu porque en España es este municipio de Vizcaya el que más lo tiene desarrollado, pero en Flandes, en Bélgica, es habitual que sean los agricultores los que hagan la recogida, de manera que hacen toda la gestión, recogida y tratamiento ellos mismos. Lo pueden hacer con un tractor si están cerca, lo pueden hacer con un remolque en una furgoneta, hay diferentes modalidades, y no sería complicado que consiguieran la autorización para el transporte. Es más difícil la autorización de tratamiento. Y luego, pues lo que tendréis que hacer es identificar a los agricultores de proximidad. En esta experiencia piloto, y aquí lanzo una pregunta a Alejandro, en la incorporación a una experiencia de 10 a 20 toneladas
en semestrales en la experiencia piloto, yo recomendaría que no iniciáramos todavía el expediente de gestor de residuos, porque por volumen sería perfectamente homologable, perfectísimamente homologable a los volúmenes que está tratando las composteras comunitarias en el Boalo, en Móstoles o en Sierra Norte del socio nuestro de la Mancomunidad del Valle del Lozoya. Entonces, que no se inicie un expediente y que tengamos claro que es una especie de compostaje comunitario hecho con cajas incluso, si va a resultar menos gravoso en la finca del agricultor. Y luego, una vez pase estos 3 a 6 meses, entonces, si el agricultor lo va viendo, entonces le acompañamos, le ayudamos para que pueda obtener, a través de la incorporación al paraguas de IMIDRA, la solicitud de gestor de residuos. Porque la solicitud de gestor de residuos, Dani os ha dicho que llevamos 1 año y medio aproximadamente con esta fase del grupo operativo. Todavía no tenemos las autorizaciones. Entonces, los expedientes son muy, muy, muy largos y lentos, y aunque hay voluntad clara política para que esta experiencia se asiente, incluso generalizar el compostaje descentralizado en Comunidad de Madrid, la realidad de la Administración es muy lenta. Y sería en la acción 2, la propuesta, cuando pasaran ya a ayudarles a diseñar una planta y a iniciar las gestiones para que se pudieran incorporar como gestores de residuos. Como llevo ya aproximadamente 20 minutos, lo voy a dejar aquí. Las imágenes que tenéis a partir de ahora son para entrar un poco más al detalle de las diferentes modalidades que os he planteado en el mapa conceptual del inicio, el compostaje comunitario, las características que tiene, que exceden al objetivo de este grupo operativo, pero que es algo que los municipios tenéis que tratar. Las composteras comunitarias, con un modelo de trillizas, con 3, de lleno, de maduración y de afinado. El compostaje comunitario como un escenario de educación ambiental muy interesante y con un impacto de cambio de la mentalidad de la ciudadanía que participa, que vale la pena que lo exploréis, incluso en paralelo al desarrollo del agrocompostaje. Los sistemas de recogida puerta a puerta, que como decimos en Madrid, los 2 de nuestros socios del grupo operativo ya los están desarrollando y acaban con destino en agrocompostaje en los 2 casos, que es una muy buena noticia, que seamos también referentes en los sistemas de recogida de orgánico, los sistemas de contenedor en calle que os comentábamos antes. La opción de recogida en comunidades, que es la que nos vamos a centrar, podemos ir a mercados de abastos, a los mercados semanales. ¿Cuántos generadores? ¿Cuánto generan? Tendríamos que cuantificar la cantidad de materia orgánica que están generando ahora mismo vuestros grandes nodos, para sobre eso dimensionar y ver cuántos podemos acoger en el agricultor de referencia en vuestro municipio, sin que nos pasemos de cantidad y controlando un poco las procedencias y reduciendo al máximo los riesgos. Colegios, institutos no, porque normalmente no tienen comedor, pero los colegios, si tienen o no tienen cocina, es la ficha que os hemos pedido cumplimentar. Si hay disposición a que en algún momento los chicos traigan los bioresiduos de sus casas y actúen los centros educativos como un espacio en el que las familias aporten su materia orgánica. Entonces sería un nodo de toda la comunidad educativa, más allá de solamente el centro. Y alguna comunidad de vecinos que podría incorporarse, es por ejemplo lo que tienen previsto hacer Alcalá de Henares, incorporar. Ahora mismo están mapeando, no sé si hay alguien de Alcalá, pero están mapeando comunidades de vecinos y grandes generadores porque quieren comenzar ya con un contenedor de comunidad de vecinos. Y luego la posibilidad de seguir con la cochinada que tenemos hasta ahora, que es la realidad en la mayor parte de los municipios de Comunidad de Madrid, y tenemos el reto y un mandato de la separación de la materia orgánica antes de acabar la legislatura, el año 2023. Pero como hay todavía varios años, mejor empezar con pequeñas experiencias con buenos resultados. Y luego el tema de los impropios. Aquí os hemos puesto cuáles serían los porcentajes de impropios en varios casos. La media en Cataluña era del 13% el año 11 y empeoró al 15% el año 12. Cuando levantamos el pie de la atención al cuidado y al seguimiento de los nodos de recogida, perdemos calidad de la recogida separada. De hecho, en España la media donde hay recogida separada está en un entorno a un 20%, Madrid la tiene un poco peor.
Curiosamente, en Grecia tienen un 15% de impropios, o sea, estarían como en los mejores momentos. En Cataluña, en Italia dicen que tienen un 10%, en Eslovenia tienen un 10% y la media en Europa de recogida selectiva es de un 7%. Creo que tenemos que marcarnos, sobre todo en un grupo operativo y en experiencias de investigación-acción, tenemos que marcarnos niveles muy ambiciosos para luego poder llegar a niveles homologables con lo que sería la media europea. Y luego el tema de las tasas, que es algo que valía la pena que le diéramos una muy rápida vuelta, y creo que con esto ya voy a acabar mi intervención. La ley de residuos plantea que las tasas se correspondan exactamente con los costes que supone para el ayuntamiento el tratamiento de los residuos. En la Comunidad de Madrid tenemos uno de los paisajes, perdón por el juicio de valor, más perversos que en todo el Estado, porque por un lado en muchos municipios que es la Comunidad de Madrid la que les paga la recogida y por otro lado está totalmente bonificada, o mejor dicho, pagada por Comunidad de Madrid a grandes constructoras o consorcios el tratamiento, con lo que los ayuntamientos no sabemos cuánto nos cuesta por habitante realmente la gestión, porque la Comunidad de Madrid tampoco nos informa de cuánto está costando el servicio por el que ella paga y nosotros como ayuntamientos ni los vecinos tenemos que pagar. Entonces, hicimos un trabajo hace un par de años con el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, que nos convocó a una jornada de reflexión y de trabajo, y junto con varios municipios, el de Rivas hacia Madrid, nosotros mismos y otros cuantos, establecimos un mapa guía que sería los costes de recogida más tratamiento en compostaje doméstico se situarían entre los 0 y los 50 euros tonelada, depende de si la compostera la paga el ayuntamiento o la pone de un modo casero el propio domicilio. El compostaje comunitario tendría que tener unas tasas entre los 50 y los 100 euros tonelada porque requiere maestría compostadora, talleres, una dinamización del parque y del jardín, hay algo más de costes. La recogida con un agrocompostaje local se podría situar entre los 75 y los 120 euros tonelada y las recogidas convencionales en plantas centralizadas de tratamiento compostador que aún no están en muchos casos ni diseñadas, no ya ejecutadas, estaría del orden de los 150 a los 200 euros tonelada y al lado tendríais cuál sería la tasa tipo de referencia. Luego esto, cada municipio lo tenéis que acabar de afinar y la propuesta del enfoque de menú mater que hacemos desde EBR y que compartimos con el resto de socios del grupo operativo sería que el vecindario eligiera qué modalidad del menú y que tuviera más o menos claro dentro de 3 o de 4 años cuánto le puede suponer esa decisión de gestión en términos de tasa. ¿De acuerdo? Pues con esto ha quedado hecha la presentación y yo creo que ya lo dejamos aquí, pasamos al turno de observaciones. Muchas gracias. Estupendo, pues cualquier duda que queráis plantear ahora es el momento y luego yo creo que podemos desarrollar un planteamiento de una experiencia piloto en base a los datos de los ayuntamientos que han remitido información. Por ejemplo, Manzanares, ¿no? Que ha mandado la información y está Raquel, creo, online. Por ejemplo. Bueno, por eso le preguntar, que es lo mío, Franco, quería preguntarte sobre el tema de los cálculos esos que has enseñado al final, ¿no? El tema de las tasas. Sí. Hay un cálculo por hogares, es una estimación, entiendo, como una propuesta. Sí, sí. ¿En qué comparativa estaría el coste, digamos, de no hacer compostaje? Claro, es decir, porque eso está muy bien desde el punto de vista mediático, el poder, digamos, llevar a una filosofía, a un proceso de dinamización, pero la gente lo va a comparar con lo que está ahora mismo pagando, ¿no? Es verdad que en algunos casos está subvencionado, en otros no, pero sí que sería también muy importante tener el dato del coste real. Sí, vale. Que está subiendo ahora, ¿no? Pues en los municipios, recuérdame, porque tú también lo tienes claro, Manolo, por ejemplo, en Navarra, donde tienen un sistema absolutamente transparente y la ciudadanía sabe lo que paga por recogida y sabe lo que paga por tratamiento, estaríamos en el entorno de 140 euros por hogar y año. Y año. Sí. Vale. Como en Madrid va a ser insoportable políticamente subir por encima de los 100 euros hogar, estamos calculando que puede que Comunidad de Madrid mantenga durante un tiempo el apoyo al sistema de costes y nos situemos en el entorno de una tasa de 100 euros hogar. Eso sería por poner una comparativa. En Guadarrama, por ejemplo, si me lo recuerdas, que si no de los municipios... Sí, nosotros estamos pagando, bueno, yo en Cedilla estoy en torno a los 50 y tantos euros año. Vale, creo que en Guadarrama eran 70 euros año, me parece que nos sí, puede nos ser, dijo.
Más o Es menos. el más alto que tenemos identificado en Comunidad de Madrid. Tampoco hemos tomado nota de todos ellos, pero así de memoria, lo más alto que tendría Madrid es 70 y lo más bajo 0. Sí, lo digo también porque en el cuadro que has puesto también sale, digamos, la tasa doméstica como la más económica y que de alguna manera, pues claro, sin duda también tiene su complejidad, ¿no? Es decir, que la gente asuma hacer su propio compostaje sabiendo que se va a ahorrar más dinero, supuestamente, ¿no? Porque es un poco peligroso, ¿no? Es decir, hacer un compostaje doméstico incontrolado me parece como una apuesta difícil, ¿no? Que no todo el mundo puede. Y está primando una tipología de vivienda que probablemente sea gente que pueda pagar más. Es decir, que es un poco, en ese sentido, a lo mejor una especie de factor de corrección social o no sé si por tipología de vivienda. Sí, sí. Te cuento A cómo está la considerar, cosa ¿no? en Navarra, donde llevan ya una década haciendo compostaje doméstico y comunitario. El doméstico se acaba descontrolando. El otro día tuvimos un webinar en Red Terrae y algunos de los compañeros de Álava nos decía que durante un tiempo la gente mantiene, si se le llama, si se le ha hecho formación, si se hace seguimiento, pero muchos hogares acaban virtiendo diciendo que tienen compostaje doméstico. Entonces es muy difícil hacer el seguimiento al compostaje doméstico y el seguimiento tiene costes que hace que se sitúe eso, pues como poco en los 35 euros por hogar y año la tasa a hacer pues dos visitas o una visita y 2 llamadas al año para garantizar que lo están haciendo bien. O sea, realmente el compostaje doméstico es muy complicado de bonificar. En el caso de Navarra se les bonifica en euros a las familias que están haciendo compostaje doméstico, pero es difícil el seguimiento. El compostaje comunitario también, porque lo sueltan en la compostera y no sabes si lo están realmente aportando o no todos los que participan. Lo digo por el tipo de cálculo, ¿no? Es decir, porque, claro, cuando ya manejas unas cifras y las comunicas a la ciudadanía, luego es muy difícil ir marcha atrás. Quiere decir que es un tema delicado, ¿no? A la hora de conseguir la Sí, bueno, participación. no os he dado los datos de Pontevedra, de la gran provincia de referencia ahora mismo en compostaje con política de diputación, o equivalente a nuestra comunidad autónoma en Madrid, pero ellos tienen unos precios algo más altos que los que os hemos dado aquí, en costes. Pero no mucho más. El compostaje comunitario estaba en el entorno de 120 euros por tonelada y en el compostaje doméstico ellos dicen que llegan hasta 100 porque hacen un seguimiento de las casas muy intenso. Y agrocompostaje ellos no tienen todavía. En agrocompostaje los referentes ahora mismo seríamos pues Navarra y Madrid, yo te diría. Y puede que Madrid ya esté en primera línea y también la Comunidad Valenciana. Gracias. En el caso de los pequeños municipios que está subvencionado, si sabéis hasta qué momento se va a subvencionar o, bueno, pues por saber un poco hasta qué año se va a subvencionar desde la Comunidad de Madrid. Pues no lo sé. Mariano tendría información más actualizada, pero que yo sepa hasta hace poco no estaba cerrado. Suponemos que el año 2023 será el año de frontera, en el que, pero habían amenazado con que ya lo sería el año 20. Entonces no te puedo confirmar. O sea, ahora mismo no lo tengo exactamente en la cabeza, pero en la estrategia de residuos está perfectamente establecido cómo se financian tanto la recogida como el tratamiento de los municipios. En el caso de Manzanares el Real, que preguntas por Manzanares el Real, ¿no? No, Raquel es de Valdepiélagos, Talamanca. ¿Quién ha preguntado? Raquel Fernández. Sí, vale. Bueno, en el caso de pequeños municipios es verdad que es el que lleva una distancia mayor, es decir, se espera que la financiación sea prácticamente completa hasta el final de la estrategia de residuos, porque Valdipiélagos tiene como 500, 600 habitantes, ¿no? Sí, tiene 600. Pues sí, en ese caso los municipios tienen una financiación hasta el final de la estrategia. Pero reviso ahora durante el seminario y te confirmo. A compartir pantalla y a exponer la ficha de Manzanares. Pues Manzanares, si la quieres presentar tú, Irene, y la vamos comentando. Bueno, pues tenemos en torno a, pues eso, lo que pone ahí, 8.800 habitantes. El servicio de recogida lo hace Urbaser.
bueno, pues la duración, tenemos el contrato hasta el 2023. La recogida selectiva está en negociación. El responsable del tratamiento y vertido es la Mancomunidad de Residuos del Noroeste. Bueno, el coste que supone para el municipio eran, bueno, pues la partida presupuestaria eran 40.000 euros y el servicio de transporte y tratamiento eran 135.000 hasta ahora, ¿vale? Financiación de la Comunidad de Madrid, pues aproximadamente del 50%. La cantidad de residuos, pues aproximadamente 3.780 toneladas. No podemos estimar la cantidad de materia orgánica que se recoge. Tenemos compostaje doméstico, algo de compostaje doméstico, hay unas cuantas familias, no muchas, en torno a 80 o 90 que se han acogido al programa de compostaje doméstico. En el compostaje comunitario estábamos iniciándolo, estudiándolo para iniciarlo en el compostaje comunitario, sobre todo escolar. Y bueno, pues es que no tenemos agricultura y ganadería, pues muy poco. ¿Y los grandes generadores? Está aquí abajo. Los grandes generadores, tenemos 2 colegios y 2 residencias de mayores que no hemos conseguido los datos. No tenéis el número de comensales, ¿no? No, del colegio sí, pero de las residencias no. Los Vale, colegios... pues si tuvieses los de colegios, podríamos calcular Sí. cuál sería la generación en medio año. Y más o menos nos lo remitió. Sí. Y rondaban los... a ver, lo tengo apuntado. Pues 550 plazas entre un colegio y el otro. Con lo cual, bueno, estimando más o menos e incluyendo una aproximación de 150 plazas en las 2 residencias, aunque eso estuviese indeterminado, más o menos se podrían conseguir unas 20 toneladas de residuos anuales. Gracias, Daniel. O sea que iríamos a una experiencia de 10 toneladas semestre, si se pudiera hacer la piloto. Sí, sí. Bueno, pues vista esta ficha, la cuestión sería, y es un diálogo, ¿vale? Irene, ¿Urbaser creéis que está en condiciones de, estáis en negociación, como se plantea en el punto 1b, está en condiciones de en los próximos meses hacer una experiencia de recogida en estas 2 residencias y en estos 2 colegios? ¿Está Urbaser en condiciones de entender que la recogida de puerta a puerta de estos 4 nodos de recogida implica abrir el cubo todos los días e informar si hay algún impropio para que haya una educación del nodo en la mejora de la calidad? Nosotros en otros proyectos planteamos 3 meses de seguimiento individualizado a cada nodo para ver si se les cuelan impropios antes de saber que con el número de ese cubo va directamente a agricultor porque ya está por debajo de ese umbral de referencia del 0,1% en pilotos. Pues no te sabría decir si realmente ellos están dispuestos a realizar este proyecto. Yo te puedo decir que hay intenciones de municipalizar el servicio de recogida al final, entonces no sé si el proyecto de puerta a puerta sería una cosa más con personal municipal. Y tenéis personal municipal y una furgoneta para poder ir los colegios. En Comunidad de Madrid es obligatorio que la recogida sea diaria. ¿Tenéis personal como para dedicar 1 hora a recoger a los 2 colegios y llevarlo al agricultor o a la finca, 1 hora, 1 hora y media? Yo creo que sí, se podría. Pues ese sería el punto crítico ahora. Si queréis hacer la experiencia con personal propio, pues en recursos humanos que se habilite 2 personas para que, si en caso de que falle una, siempre haya alguien, que durante unos meses estén haciendo conjuntamente las 2 personas, aunque se pueda hacer con uno, pero para que
se aprenda, se comparte y se pueda dialogar mejor y que hagan la experiencia 2 personas durante 3 meses. Sí, yo creo que sí que se podría disponer de esa persona, de esas personas. Pues por cantidad de toneladas vemos que estaría perfectamente homologable en la compostera comunitaria. Ahora la cuestión sería, ¿tenéis algún agricultor, hortelano, alguien que pudiera estar interesado en participar en la experiencia? Pues ahora mismo no. No. Quizá alguna de las personas, o sea, dijiste que había como 8 hectáreas de agricultura semiprofesional o no profesional. Podría ser también con las hectáreas que son y con las cantidades de residuos, daría perfectamente. De hecho, faltaría una parte de materia orgánica para poder incorporar al terreno. Entonces, en ese tipo de experiencias podría hacerse. Sí, se podría hacer con los huertos comunitarios o los huertos que hay privados. Se podría plantear. Sería necesario saber qué necesitamos para ver, pues eso, a quién nos podemos dirigir. Pues sí, la cuestión en este punto, veo que el punto crítico se pasa en el de los agricultores. Sabéis que nosotros cada varios meses hacemos una sesión con municipios como esta y hacemos una sesión con agricultores. Se ha aplazado porque la agricultores es presencial, pero si organizaseis una comunicación, una información con los hortelanos que estuvieran interesados, aún no tenemos fecha, pero podríamos a través de un webinar explicarles un poco en qué consistiría, cambiando el enfoque. Aquí estamos hablando para municipios, hablaríamos para horticultores, y ver si alguno está interesado que pudiera acudir a la formación presencial y que se rozara con otros agricultores que están haciendo la experiencia no muy lejos. Por ejemplo, puede incluso organizarse una visita a los horticultores de Torremocha o de la Cabrera Redueña, que nos pillan muy lejos, y que vean cómo se está haciendo allí. Antes de decidir si tenéis agricultor o hortelano interesado en participar en la experiencia piloto. Claro. ¿Y qué tipo de hortelano? O sea, ¿se necesita una superficie, una cantidad de...? Para 10 toneladas semestre se podría hacer con, digamos que en la parte de pedagogía evolutiva, para esas cantidades casi lo mejor, para no levantar suspicacias, es hacerlo con cajas de composteras de empalés, incluso con algunas cajas cerradas de 1 metro cúbico. Se rellenan, se tienen 3, el modelo trillizas que habéis visto antes en algunas de las imágenes. Sí. Con cuatrillizas ya daría como para tratar las 10 toneladas si lo hacen mínimamente bien, y sobre todo si al hortelano, que es parte de lo que pretende el grupo operativo, y es casi una condición sine qua non del grupo operativo, es que el hortelano que participe reciba una renta, porque queremos explorar también la renta complementaria de los hortelanos. Si el hortelano es profesional, mejor. Si hubiera alguno profesionalizado sería lo ideal, porque el grupo operativo va a agricultores profesionalizados, o aquel que estuviera más cerca de una profesionalización y se le pudiera pagar por el servicio de tratamiento. Vale. El precio que está pagando el grupo operativo ahora mismo a los agricultores con recursos de IMIDRA son 100 euros tonelada, y los ayuntamientos tienen que aportar o bien en dinero o bien en especias. En especias puede ser el estructurante ya triturado, una volteadora si el agricultor no la tiene, un volquete para poder los montones darles una vuelta cada 15 días si el hortelano no tiene una maquinaria adecuada. En fin, que el ayuntamiento asume una corresponsabilidad, o pagando o en servicios y en encuentro y en colaboración en el trabajo manual con los hortelanos, para que no se les deje al libre albedrío, porque tenemos experiencias de que el hortelano, si está muy suelto, tiende a abandonar la compostera. Tenemos una tradición de que la compostera se gestiona como un estiércol, es decir, es un vertido en una esquina de la finca, sin volteo y por lo tanto generando gases de efecto invernadero, óxido nitroso, perdiendo nitrógeno después en el fertilizante, en el abono o en la enmienda final que salga del proceso de tratamiento. Entonces tenemos que acostumbrarnos a cocinar bien y a estar encima. Para eso el grupo operativo, como se le paga al agricultor a través del grupo operativo o del ayuntamiento que se incorpore, tendrá una ficha de seguimiento que tendrá que cumplimentar y enviarnos periódicamente como contraprestación también
de información para que podamos monitorizar su proceso de compostaje. En el caso de los ganaderos sería igual, lo mezclaría con sus estiércoles. Podrían ser los estiércoles maduros, que sería lo más recomendable, o si no tuviera maduros, le ayudaríamos a definir la fórmula en función de cuáles son las características del estiércol, si es de caballo, si es de ovino, si es de lugares de pernoctación, si es de el que saca de un redileo. En función de la estructura de sus estiércoles, pues la proporción en la que tendría que mezclarlo con los residuos urbanos. Hay una aplicación móvil que hizo la Universidad de Miguel Hernández para combinar los diferentes residuos agrícolas y ganaderos con los RSU. Y además yo creo que en este caso, en la zona de Manzanares, la zona de la sierra, en la parte de ganadería sería bastante más interesante, ¿no? Porque hay más ganaderos que agricultores. A mí me preocupa una cosa, que ya la saben Alejandro y Daniel. En Navarra, donde estamos haciendo también experiencias de agrocompostaje, el Departamento de Medio Ambiente y de Ganadería nos obliga a que haya 500 metros de distancia medida en mapa entre un núcleo ganadero profesional y un lugar de tratamiento de materia orgánica. En Madrid hemos hecho consultas y han dicho que no, pero yo creo que porque todavía no han hecho una lectura en profundidad de lo que significa el tratamiento. Y el motivo es porque hay una neurosis con el tema del riesgo del SANDA. SANDA son los residuos de ganado y de animales que no pueden tratarse cerca de donde hay animales para evitar los riesgos del momento de las vacas locas. Entonces, a 500 metros de una finca ganadera no se pueden tratar residuos donde haya fracción animal, aunque sea de comedores. Esa es la interpretación que han hecho en Navarra. Y yo me temo que en Madrid no tardarán en ponernos esta frontera. Por eso yo prefiero que lo trabajemos con agricultores para evitar riesgos. ¿Qué es un ganadero? Mientras no digan que no, pero por evitarnos riesgos que nos puedan llegar. Y una pregunta, Franco, en relación con los ganaderos, porque todo el tema este de las dehesas, la tradición del desboñigado, el pasto comunal, es decir, ¿no permitiría el poder establecer con tipo cooperativa o poder hacer un trabajo más de localización en zonas de este tipo? Mientras, en Madrid no tenemos noticias, pero en Navarra sí, siempre y cuando esté a 500 metros. O sea, en Navarra se están gestionando autorizaciones de tratamiento de ganaderos, pero tiene que estar a 500 metros del sitio donde tiene el ganado, el punto donde él hace el tratamiento. O sea, él puede, como ganadero, diversificar rentas y tener su propio tratamiento de RSU, pero no puede estar a menos de 500 metros. Entonces, si la dehesa está a 500 metros de la nave donde hay ganado, el punto donde el ganado pernocta, se ordeña, tiene la paridera, pues seguramente podría. Buenos días. No sé si habéis comentado que con 20 toneladas de biorresiduo el ayuntamiento debería garantizar el suministro de unos 20 metros cúbicos de material estructurante. Sí, hemos comentado, no la cantidad, pero gracias, sí. Hemos comentado que lo tendría que aportar el ayuntamiento al agricultor ganadero. Bien. Entonces, 10 toneladas, por centrarnos en el caso de Manzanares, esas 10 toneladas requerirían 5 toneladas de estructurante que tendría que aportar el ayuntamiento de Manzanares al hortelano, ¿cierto? Bueno, estructurante en la zona creo que falte. Con toda la cantidad de podas que hay un problema contrario. Es decir, que ahora mismo toda la Sierra Guadarrama, cantidad de segunda vivienda y demás, lo que tiene es un problema de exceso de podas que no saben qué hacer con ellas. Entonces, hace falta probablemente dotar de medios económicos para que los ayuntamientos tengan capacidad de preparar ese estructurante adecuadamente. Irene, ¿tenéis trituradora, una trituradora decente? Tenemos una trituradora pequeña, pero bueno, estamos triturando las podas que nos llevan los vecinos y las podas de los árboles municipales. ¿Y qué hacéis con la poda ahora? ¿Una vez triturada? El estructurante se va a poner a disposición de los vecinos que lo soliciten para, ya si están acogidos al compostaje, al programa de compostaje doméstico, pues como estructurante, o cuando tengamos el compostaje comunitario, o pues para mulching, no sé, para diversos usos. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos más cantidad de poda que facilidad para poder triturarlo, ¿no? Tenemos al final, hay un exceso de poda sin triturar, pero bueno, estamos en ello. O sea que no veo problema en poder facilitar ese estructurante.
iba a plantear la posibilidad, aunque es verdad que quizás no dispongas todavía de los datos, Raquel, si quieres, viendo un poco en qué ha consistido el seminario y las posibilidades, si tienes en mente qué tipo de proyecto se podría desarrollar en un municipio como Valdipiélagos, que probablemente no tenga grandes generadores tan grandes como pueda tener Manzanares el Real. Pues bueno, en Valdepiélagos hay solo un comedor como nodo y tiene muy poquitos comensales, creo que tiene, no sé si llegan a 10. Luego esporádicamente sí que va alguno más. Entonces, bueno, pues como está subvencionado al 100%, el mayor problema a lo mejor es pues convencer a los vecinos de que esto es una buena salida. Pero sí que es verdad que hay un tanto por ciento de población muy concienciada y que se podría comenzar a lo mejor pues en los colegios haciendo bueno, pues una buena campaña y con estos vecinos y el comedor. Y luego horticultores, ganaderos no hay y agricultores tampoco, pero bueno, sí que mucha gente tiene huertos y hay algunas personas que igual sí estarían interesadas en, Pero quizá Raquel, en poder... Dime. perdona, Valdepiélagos está mancomunado con Talamanca, ¿no? Sí, Y Talamanca sí tiene cole. ¿Habría alguna posibilidad de que fuera el conjunto de la Manco que hiciera la experiencia? Talamanca tiene colegio con comedor, o sea, con cocina, perdona. Mm. Sí que tiene cocina. No lo sé. Bueno, yo estaba hablando con el alcalde y le ha interesado muchísimo la propuesta. ¿El alcalde de Valdepiélagos o de Talamanca, perdona? No, de Valdepiélagos. Con Talamanca no he hablado todavía. Pero no sé si en Talamanca estarían dispuestos. Sé que el año pasado sí, porque como bueno, pues había otro equipo de gobierno y sí estaban más interesados, pero este año no sé, o sea, la anterior legislatura me refiero. No sé este año, no me he puesto en contacto con ellos, la verdad. Porque para hacerlo en Valdepiélagos como un proyecto piloto es pequeño, ¿no? Sí, es que con un cole con 5 o 6 niños sería complicado. Pero si ponéis 2 o 3 contenedores en calle para que la ciudadanía aporte su materia orgánica y hay una buena campaña, el modelo de Valdepiélagos es fácil de que la ciudadanía se implique, el vecindario, y pues poner 2 o 3 contenedores, así empezamos en Torremocha, como sabes, y ver cuál es la materia orgánica que se recoge y si en lugar de 10 toneladas como en Manzanares son 4, pues mira, 4 toneladas. Pero ¿habrá agricultor o no? ¿Tiene sentido llevarlo a agrocompostaje o puede ser más bien una experiencia de compostaje comunitario? Me parece más... Yo me imagino que el caso de Valdepiélagos a día de hoy es más una experiencia de compostaje comunitario que de agro. Pero si tenéis interés en acercaros al agro, pues aquí estamos. Pues no lo sé, la verdad, eso dependerá. Sí que sé que hay una persona que yo creo que sí que estaría interesada, o mejor en gestionar esas pequeñas cantidades, pero creo que el compostaje comunitario nos puede servir más para mostrarlo a los niños del cole, que yo creo que es importante. Bueno, o cualquiera de las dos opciones, supongo. Sí, quería comentar una cosa. El otro día en el debate que tuvimos en Terrae, hablaba Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, dio un dato que me dejó así significativo, ¿no? Y hablaba que el 60% de los costes sería, o sea, es como de la experiencia acumulada, el 60% de los costes es necesario para la dinamización. Y me pareció un tema importante, porque al final, Franco, has hablado de la necesidad de obtener unos resultados estupendos o excelentes en cuanto a la recolección de la materia selectiva, ¿no? Bien seleccionada, pero eso depende directamente de la inversión que se haga en dinamización. Es decir, que al final es un trabajo como muy de estar encima, de muy estar pendiente, un trabajo, bueno, pues que hemos tenido también en el caso de Guadarrama, que hemos hecho también esa experiencia de seguimiento con APASCOVI. Es decir, que eso al final tiene sus resultados cuando detrás hay toda una maquinaria de dinamización, ¿no? No sé muy bien, en el caso del agrocompostaje, también supongo que será necesaria esa dinamización, tanto por el agricultor como la parte de aportadores, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Que sí, sin lugar a dudas, vamos, al principio es muy importante la educación y el seguimiento. Es lo que planteaba Irene, si estaba dispuesto a hacer esas funciones en la recogida, que no recuerdo qué empresa era, de RSU.
Urbaser. Si Urbaser estaba dispuesta a hacer ese seguimiento y esa interlocución con los generadores. Normalmente van, recogen, se piran y les da igual todo. Eso forma parte de los costes de dinamización, sí. De hecho, los dos socios que ya están haciendo recogida selectiva en el proyecto, el Boalo es el que acabas de mencionar tú mismo, Manuel, pero la Mancomunidad Valle Norte, en la implantación que está haciendo de recogida selectiva en todos los municipios, está muy encima de todos los nodos. Es decir, tienen un sistema de seguimiento y de incidencias que permite identificar dónde se están produciendo problemas, un primer filtro de retirar quizá las bolsas, porque una parte de los impropios no es que sea una bolsa que tenga un contenido, una parte orgánica y otra parte que no deba ser, sino gente que mete bolsas enteras de cosas que no son en el contenedor marrón. Entonces, hacer un primer filtro de este tipo de impropios, etcétera. Con lo cual sí que esa parte de costes la está asumiendo directamente la mancomunidad, en el caso de uno de los socios del proyecto. Y es una parte vital, tal como lo cuenta Mariano. Y luego otra cosa que también tenía, pensando en estas cosas importantes, es si existe algún tipo de documentación, estadísticas o experiencias de éxito que sean trasladables o demostrables para los agricultores y ganaderos que puedan entender el beneficio que tienen sus explotaciones el incorporar el agrocompostaje. No sé si me explico. Quiero decir, en qué medida un agricultor o un ganadero que incorpora el agrocompostaje mejora sus rendimientos agrarios o de explotación, ¿no? Porque también eso es un argumento para la hora de convencer a este tipo de, digamos, de mediación, aparte de la renta complementaria que pueda tener por el servicio, sino que de alguna manera tiene unos resultados excelentes o mejora de su producción agrícola su cabaña ganadera o la generación de pastos, en fin. No sé si existe ese tipo de dato que a la hora de comunicar me parece estratégico para poder convencer también a más agricultores ganaderos que se incorporen en esta línea, ¿no? No, Alfredo, si quiere que está en línea, puede comentarlo, pero en la herramienta que tenemos diseñada en Everri, que está aplicada también en el CAM Agrocomposta, se establece cuál es el aporte de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene en función de la calidad del compostaje. Alf, ¿tú? Sí, pues en concreto estamos relacionados con otro grupo operativo, que es el de Kilómetro Región, y justamente uno de los resultados es la comparativa de la huella de carbono entre varias diferentes explotaciones. Y en una de ellas, una de las explotaciones solamente ha aportado como fertilizantes el resultado del compostaje de agrocompostaje que se ha hecho en el año 2019. Y el resultado curioso es que le baja mucho la huella de carbono, por un lado. En primer lugar, desde el punto de vista económico, es capaz de restringir todo lo que es la compra de fertilizantes nitrogenados, por lo tanto es un ahorro de fertilizantes importante. Y después lo que es la huella de carbono le resulta bastante más baja, es decir, todo lo que son el impacto de emisiones de gases de efecto invernadero pues es menor con este sistema. Y claro, en el caso de que imputemos la parte correspondiente a los servicios municipales, si tuviésemos el ciclo completo, pues entonces ya sería otra cosa. Y eso sin considerar todo lo que son los beneficios del secuestro de carbono, que también es una parte importante en lo que es el agrocompostaje. Todo el carbono que tiene que ver con la producción de alimentos, en lugar de ser vertido y provocando metano, pues se fija como materia orgánica de calidad en el suelo. Entonces, ¿Y en términos de NPK? Si nos puedes hacer una... En términos de NPK, lo que es nitrógeno, fósforo y potasio. Sí, lo que es el compost no sustituye directamente a lo que es un fertilizante de síntesis, porque tiene mucho nitrógeno. En cambio, en lo que es el compost se considera más bien como una enmienda, es decir, como un mejorante. Tiene contenido fertilizante, por supuesto, pero está mejorando lo que es el suelo. Eso sí, si en lugar de echarle 100 kilos de fertilizante de síntesis, nosotros le echamos 2 toneladas o 3 toneladas por hectárea, entonces esa no solamente hay una componente de enmienda, sino que hay un efecto fertilizante. Pero ese efecto fertilizante, aparte, tiene el beneficio de que es de efecto retardado. Es decir, que se va mineralizando poco a poco
y la planta lo va aprovechando sistemáticamente, parcialmente. Ahora acabo de recordar que en una de las reuniones que tuvimos con el agricultor nos indicaba que, según su propia experiencia, después de haber echado el compost, la calidad y el rendimiento de la cosecha, en concreto el brécol, nos hablaba de unos brécols que eran impresionantes, ¿no? Entonces, sobre las diferencias entre la fertilización nitrogenada de síntesis y la de compost, no hay muchos estudios hechos, ¿no? Pero lo que contamos son con los comentarios de primera mano de agricultores como los de Rivas Vacia Madrid, ¿no? Y también otro en Guadalajara que nos contaba también que desde que echaba compost los puerros eran eran mejores en cantidad y en calidad. Gracias. Creo que es muy interesante también de cara a convencer a ese tipo de colectivo el poder demostrar ese tipo de experiencias, ¿no? Que al fin y al cabo lo que hace falta son más gente que se dedique al agrocompostaje también por la parte del sector productivo, ¿no? Gracias, Alfredo. Quizás si no hay más dudas, no sé si hay alguien más que quiera plantear alguna cuestión respecto a los posibles proyectos o a las virtudes del agrocompostaje. Lo que sí podemos es establecer lo que ha dicho Franco, es decir, para los municipios que estáis interesados en desarrollar una experiencia piloto, tanto como una sesión posterior de seguimiento, quizá para desarrollar de manera más específica el proyecto en cada caso, o la posibilidad de que los agricultores que estén interesados en el proyecto participen de las sesiones que se van a desarrollar de aquí en adelante en el contexto del proyecto dirigidas a agricultores. Al final, si no hay forma de desarrollar el proyecto de agrocompostaje, se pueden desarrollar otra serie de proyectos que sí permitan reaprovechar la materia orgánica y que los gestores de residuos no tengan por qué ser los agrocompostadores. Es verdad que el objeto del proyecto del grupo operativo en este contexto es el agrocompostaje, y con eso el aumento de la renta agraria de los agricultores, que aparte de todos los beneficios que se ha hablado del fertilizante que se ha mencionado, hay que contemplar el pago del coste de tratamiento y de la recogida en caso de que se implantase, pero sí, por supuesto que se pueden desarrollar el modelo y lo podemos desarrollar igualmente. Quería comentar con respecto a dar apoyos cuantitativos. Hay un software, una herramienta que hace proyecciones y escenarios a la hora de evaluar proyectos de agrocompostaje, y en el caso de Manzanares, por ejemplo, metiendo los datos de una población de 8.840 personas, ¿no? Eso equivaldría con las tasas actuales de la Comunidad de Madrid a que son 140 kilos habitante por año de materia orgánica, porque creo que Raquel comentabas que no podíais distinguir el porcentaje de la fracción resto. Tenéis un 70% de fracción resto, pero no teníais cuantificado lo que era la parte de materia orgánica. Efectivamente, no tenemos cuantificada esa cantidad. Pues según las tasas medias de la Comunidad de Madrid, que son esos 140 kilos habitante año, tendríais unos 1.238 de esas 5.000 toneladas, 1.238 serían materia orgánica pura. Lo cual, en el caso modélico de un aprovechamiento del 100%, ¿no? Pues tendríais si lo compostaseis, tendríais un resultado de 305 toneladas de compost fresco, que originarían casi unas 9 toneladas de fertilizante, ¿sí? Y con ello, respecto a... habría que calcular la diferencia entre lo que es llevarlo a vertedero para saber cuáles son las emisiones evitadas, pero lo que sí que podemos decir es que desde el punto de vista agronómico se podrían fertilizar 14 hectáreas de cultivo y, por tanto, ahorrar unos 7.300 euros de fertilizantes a los agricultores. Y desde el punto de vista también sí que agroambiental supondría unas 7 toneladas de captura de carbono, ¿no? Lo que son unas 14-15 toneladas de materia orgánica permanente, es decir, con una estabilidad a más de 100 años, ¿no? Que quedaría, bueno, pues, como una medida de adaptación al cambio climático importante.
Eso es simplemente para complementar cuantitativamente la pregunta que se había hecho sobre las mejoras al agricultor y al municipio. Por también que tenga los números quizá Raquel, es verdad que o sea, yo simplemente he estimado un poco la cantidad de materia orgánica. En el municipio de Valdipiélagos, con la población que tenéis, rondaría las 80-85 toneladas la parte de materia orgánica pura que podríais obtener. En vuestro caso, pues eso, quizá con un proyecto de recogida, con tan pocos vecinos es más viable implantar recogida en contenedor en calle que en un municipio más grande, pero estaría del orden de los tamaños de los proyectos de agrocompostaje y de los proyectos de compostaje comunitario, sí. Quería preguntar, bueno, en el caso de que el Ayuntamiento de Valdipiélagos estuviera interesado en cuáles serían los siguientes pasos que tenemos que dar para, bueno, pues para ponernos en contacto o ver la manera de presentarles a ellos pues las posibilidades para ver qué es lo que tienen que hacer. Tenemos desarrollado un presupuesto para el proyecto piloto en base a lo que ha establecido Franco, un proyecto piloto de 6 meses y dentro del contexto de un contrato menor. Está un poco generalizado para todos los municipios, simplemente si estáis mostrando interés y queréis continuar con el proyecto y consideráis que el ayuntamiento está interesado, nos lo transmitís, desarrollamos un presupuesto más específico para un proyecto en vuestro caso y si luego se fuese a desarrollar con agricultores de la zona, que no es el caso, o quizá pueda ser el caso, pero todavía no lo sabemos, entonces tendríamos que entrar en contacto con los agricultores, ponernos en contacto con los agricultores para incorporarles a los eventos que se produzcan dirigidos a ellos, de forma que puedan ver qué interés les pueda aportar el proyecto en sentido de renta agraria y de fertilizantes. Imagino en el caso de Valdipiélagos que se puede hacer una experiencia de recogida por parte del agricultor y poner 4 contenedores en calle en donde consideréis, perdonad, que coincide que me están llamando. Estos 4 contenedores habría que hacer una campaña de comunicación para que la ciudadanía, el vecindario que quisiera voluntariamente hiciera la separación de materia orgánica y un modelo parecido al de Torremocha, pero en lugar de que sea la mancomunidad de recogida, que fuera el agricultor el que lo recogiera. Entonces, para mí la clave en el caso de Valdipiélagos es, hay un agricultor que esté dispuesto a recoger y a tratar y ver cuál sería el precio por tonelada. La ventaja de si el contenedor está en calle y no en el colegio es que no será necesario recogerlo todos los días. Creo que en el caso de Valdipiélagos la experiencia de agrocompostaje pasa porque haya un agricultor interesado y a ser posible que hiciera recogida y el tratamiento porque las distancias serían tan pequeñas y os convertiríais en referente del agrocompostaje de 2 fases, con recogida y tratamiento en Comunidad de Madrid. Sí. El alcalde me comentó que le parecía muy importante que implicáramos a los vecinos en esta primera fase, como la que estáis hablando, ¿no? La de a ver qué opciones les parecía mejor a ellos, pues para hacer una primera aproximación y que la gente que no tenga mucha idea, porque sí que es verdad que hay un grupo de gente bastante concienciada, pero otras que no tienen ni idea de lo que le estamos hablando. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso sería hacer una campaña de sensibilización y al mismo tiempo ofrecer estas opciones y un cuestionario o algo así, o cuáles serían los pasos. Pues lo comentamos porque Raquel estuvo en uno de los cursos que hicimos de maestría compostadora en Extremadura, es maestra compostadora. Yo pensaba que tiraríais por el compostaje comunitario, pero si vais al agrocompostaje, yo ya me ofrecí para hacer un menú mater en convocar y me acerco, viviendo en Torremocha, estoy cerca, me acerco y hacemos una dinámica de 1 hora y media, una cosa así, donde esto que hemos planteado pues lo pudieran cumplimentar a través de un cuestionario presencial, lo que hicimos en su momento en el Centro de Innovaciones Gastronómicas de Madrid en enero. Y yo me imagino que le has dado mucha importancia antes al tema de la educación ambiental. La educación ambiental se puede hacer también con el agricultor, si es un agricultor comprometido con la causa de la educación. Y una compostera comunitaria es interesante, pero que los niños o el pueblo pueda acercarse una vez al mes a ver cómo está haciendo el tratamiento del compostaje en una finca agraria al lado de la huerta tiene una potencia educativa extraordinaria.
Sí, sí, creo que es importante. No he tirado por lo del agrocompostaje o lo del compostaje comunitario porque como no es una cosa que dependa de mí, del agrocompostaje sé mucho menos, pues por eso me interesaba, bueno, pues ver la posibilidad de que fuese un agricultor, que no sé si hay alguno interesado, ¿no? Conozco una chica que está haciendo algo, pero no es agricultora, o sea, no es profesional. Entonces, bueno, sería plantear las opciones para que entre lo que digan los vecinos y lo que decidan en el ayuntamiento, pues que tengan todas las opciones posibles. Pues si quieres un día de estos, cuando hables con el alcalde y esté clara la identificación del agricultor, antes de convocar la posibilidad de dinamizar el menú mater, aunque ya lo controlas tú, el menú, pero en fin, si quieres apoyo, vamos de fuera. Lo que se podría hacer es tener un webinar con la agricultora, el alcalde y nosotros dos, o alguno más si quiere incorporarse, para que acabe de tener claro qué significaría el hacer el menú o directamente entrar a explicar un poco más porque tú estás actuando como mediadora entre los que van a tener que gestionar la materia orgánica y tomar la decisión del presupuesto y de instalar los contenedores en calles. Pues si quieres le damos una vuelta en otra reunión. Como lo que hemos hecho la semana pasada o la anterior con San Martín de Valdeiglesias o como al resto de municipios que tengáis interés. Nada, ahora si no hay ninguna más, nos despedimos. Venga, muy bien. Pues nada, gracias a todos y hasta la próxima.